Se ha cantado también incluso. El ojo es de Pablo Pérez Mínguez. No solo retrató esta descarada época de los 80, sino que conoció, convivió y fue parte de la movida madrileña. Baja más la cabeza, así, para arriba, perfecto. Por este objetivo han pasado los personajes más conocidos, serios e irreverentes del país. Si algo tienen en común Rocío Jurado, Julio Iglesias y Pedro Almodóvar, es haber posado para la mirada única de TPM. Bueno, aquí están mis amigos Almodóvar y McNamara en un descanso de un videoclip que estaban rodando para hacer Satanasa, cuando hacían las canciones Satanasa y Quiero ser mamá. Con ellos trabajé muchísimo y los dos fueron los que me dieron los momentos más importantes en mi estudio, aquí en esta exposición y en este libro. Como en una canción de Alaska y de Carlos Berlanga que decía que quiero ser un bote de Colón y salir anunciado en la televisión. Jugaban mucho, como nos gustaba mucho la cultura popular y los medios de comunicación, las revistas del corazón, el salir en la televisión, y entonces jugábamos a ser famosos, a firmar autógrafos, que algún día a lo mejor podríamos ser todos famosos. Sin quererlo, Pablo se convirtió en el fotógrafo de la época más radical de nuestra reciente historia española, la llamada movida madrileña. Mientras en los garitos marcaba tendencia el glam y el cutrelux, en el escenario mandaba Alaska, McNamara y Tino Casal. El objetivo de TPM inmortalizaba toda la efervescencia creativa y musical de la década de los 80. Esta es una de las fotos, las primeras fotos que hice en la movida, es en el año 80. Está realizada en los camerinos del Marquis, que eran en los bajos de Rocola. Digamos que la cultura salió del armario. La proximidad de su casa-estudio con la zona de la movida convirtió su mítico piso de Montesquinza 14 en el punto de encuentro diario donde su objetivo no dejaba de hipnotizar. Sus cercanos fotoporos y sus originales fototextos le identifican. Pero los 80 no son el único valor de este fotógrafo irrepetible. Reconocen a Alejandro Sanz y a Mónica Naranjo. Vivi, Luis Miguel, Rafael, todos forman parte de su interminable álbum de recuerdos. La estética estridente, la actitud transgresora, la movida, los 80 y en definitiva Pablo Pérez Mínguez resucitan con más rabia que nunca. Como él dice, no seas mediocre, sé optimista. Pablo, buenas noches, bienvenido. Oye, ¿me podrías explicar brevemente qué fue realmente la movida? Bueno, la movida sobre todo fue un movimiento cultural fantástico que se dio después de 40 años de dictadura y que en vez de a lo mejor que no hubiese sucedido nada, pues hubo una serie de gente que estábamos muy preparados e hicimos ahí un bombazo cultural fantástico. Pero con muchas ganas de fiesta, de pasarlo bien y de pasar ciertos límites incluso. No, pasar los límites que antes estaban establecidos. Pero comparado con ahora, quizás los límites los teníamos mucho más bajos. Pero como en ese momento no valía nada, ahí está mi fototexto de Vale Todo, que de repente, en vez de no valer nada, pues podía valer todo. Entonces parecía que se desbordaban los límites, pero no era así. Teníais mucha inquietud cultural, pero eso no estaba reñido, por ejemplo, con ganas de disfrutar del sexo, de las drogas y de mucho más. ¿Y quién no? Desde luego, en la movida yo antes de sexo, drogas y rock and roll, como decían, ¿no? Sobre todo lo que he visto y lo que he vivido en la movida es una serie de artistas fantásticos, polivalentes, que hacían de todo, un Almodóvar súper imaginario, bueno, no vamos a decir nombres porque son todos, y eso es lo que yo veía, sobre todo, que luego tomaba una copa de más o una copa de menos, pues eso... ¿Pero qué hubo más? ¿Drogas, sexo o rock and roll? No, lo que había sobre todo era creatividad y complicidad entre todos, por eso tuvo éxito. Si hubiese sido solo drogas y rock and roll y sexo, no hubiese pasado nada. ¿Y qué acabó con la movida? Con la movida acabó porque las cosas tienen que acabar, naturalmente, todo lo que empieza acaba, y los movimientos culturales, si realmente tienen realidad, acaban desde el surrealismo, dadaísmo, impresionismo, todo, a los 3 o 4 años tienen que terminar, si no es que son medio mentira. Realmente. ¿Y el SIDA qué representó para la movida? La aparición del SIDA, porque mucha gente se quedó en este camino. El SIDA representó para la movida lo que representó para todo el mundo, naturalmente, desde Nueva Zelanda hasta San Francisco. Pues el SIDA fue para la sociedad general un troyazo, un palo, y para la movida, pues una cosa más realmente, ¿no? Como a todo el mundo. Lo que pasa es que, bueno, la gente se acojonó un poquitín, ¿no? Por ejemplo, personajes, Almodóvar. Cuando tú ves al Almodóvar de ahora y conoces al Almodóvar de entonces,
No, bueno, para mí no tiene nada que ver uno con otro. Han pasado 25 años y aunque para mí no ha pasado tanto tiempo, en el fondo me creo que todas estas fotos de la movida se hicieron el fin de semana pasado, quizás para gente que ha vivido más otros mundos y ha tenido unos hijos tan descomunales como Pedro, pues son personas totalmente distintas, tanto física como intelectualmente. Ahora, la raíz, el genio, el ingenio, la imaginación, la fantasía, ese Pedro Almodóvar guionista, ese está igual o mejor que nunca, naturalmente. ¿Tú en ese momento ya lo veías como...? Sí, se veía no solamente en Pedro, sino en muchas otras personas. Si hubiese sido solo la movida de un Pedro Almodóvar, no hubiese tampoco acabado en una gran movida. La movida de Carlos Berlanga, la movida de Bonetti, bueno, podríamos citar a todos los que están retratados en el libro. Pedro era fantástico, ¿no? Era un hombre orquesta completamente. Yo me quedé patidifuso, como dice él, ¿no? De Fanny McNamara, porque todo lo que hacía, recuerdo cómo cantaba a Juanita Reina, a lo mejor él ni lo recuerda, cosas que yo sí recuerdo, pero cómo improvisaba, eso era fantástico, cómo improvisaba un guión de la vida misma, que eso es fantástico. A mí me vino muy bien a nivel fotográfico para motivar a gente a lo mejor desconocida, que de repente en un momento dado tienes que motivarlo con una intensidad muy fuerte, y eso aprendí de él muchísimo, que es a improvisar un guión de cualquier cosa de la vida. Ahora mismo estaría improvisando un guión, de hecho ya ha hecho cosas con un ambiente parecido, digamos. Bueno, yo creo que tenemos un ejemplo en sus películas, y sobre todo determinadas películas. 25 años atrás, Laberinto de Pasiones, Pedro Almodóvar. One plus one. Two. Solo two. Los melancólicos no pueden estar con nosotros esta noche por problemas de drogas, tráfico ilegal de niños, trata de blancas y alguna cosa más. Pablo, pensando en esta película, recordando momentos de esta película que en parte se rodó en tu casa, ¿me puedes explicar cómo fue ese rodaje en tu casa, en tu propia casa, con Pedro Almodóvar, con toda esa gente de la movida? ¿Nos podemos hacer una idea? A veces a lo mejor un día de rodaje era mucho más aburrido que un día normal, porque ya sabéis vosotros que los rodajes de las películas, como se repiten y luego lo importante es el montaje, a lo mejor era más divertido el día anterior cuando se preparaba o cuando se acabaron. Quizás eran escenas de películas, otros días normales. Cuando se rueda una película, bueno, pues es muy divertido, pero quizás eran más divertidos otros días, en el cual en cada habitación sucedía una cosa improvisada. Sin embargo, cuando está rodando es todo más aburrido. ¿Y pero era en el fondo una cosa más ¿Qué común. sucedía de manera improvisada en cualquiera de las habitaciones de tu casa? En cada habitación una cosa. De repente era, no todos los días, naturalmente, ojalá, eso hubiese sido la requete movida. Pues a lo mejor estaba yo haciendo unas fotos a Alaska y de repente a lo mejor los Radio Futura estaban maquillándose en plan David Bowie en la habitación de al lado, en otro sitio dos drag queen, lo que luego iba a ser los drag queen, que fueron 20 años antes, una Fanny McNamara estaba poniendo una media de licra, y luego al fondo del pasillo pues sucedían cosas en la cocina, en fin, que en la propia habitación, en diferentes habitaciones sucedían un laberinto de pasiones realmente, ¿no? Me gusta este término de sucedían cosas, Sí, porque podía ocurrir casi de todo. Sí, todo cosas maravillosas, naturalmente. Bueno, María. Sí. Pero lo cierto es que desde... Hola, María. Hola. Hola. ¿Qué tal? Lo cierto es que aunque tú conociste al Pedro Anónimo, tú desde el principio tuviste clarísimo que este hombre iba a llegar lejos. ¿Por qué? Sí.
yo creo que todos teníamos de alguna forma una complicidad y todos sabíamos que iban a suceder cosas importantes. Pero Pedro en particular, hombre, nunca sabíamos si iba a acabar eternamente en la Telefónica. Eso nunca se sabe. Ahora se ve todo muy fácil, a posteriori todo se puede ver muy fácil. Pero en ese momento, sí, es que yo ya llevaba 10 años sacando artistas, de alguna forma, y lo mío es el retrato, ahora lo comprobaremos, creo. Entonces, se detecta inmediatamente en los ojos, en la forma de hacer, y se sabe perfectamente por 100.000 detalles. Por eso, por un hombre orquesta, motivaciones, convertía toda la vida en un show, digamos. Es que, Pablo, yo estaba viendo ahora estas imágenes y se me ponían los pelos de punta porque yo, aquí donde me veis, yo tenía una amiga punky, yo estuve en el Rocola, estuve ahí muchos días, les vi cantar en directo, pero no era fácil entrar en ese grupo, ellos eran... Claro, ¿verdad? Hombre, ya era un grupo muy grande, naturalmente. Yo recuerdo en esa foto que hemos visto ahora en los camerinos del Marquis, en el cual están todos maquillándose, recuerdo, por ejemplo, a Alaska, ahora que tú hablas de punkis, que daban un poco así de corte. Entonces, un amigo mío, Javier Pérez Hueso, me abrió una puerta del camerino y me encontré todas estas cosas, luego yo lo ordené un poquitín, y te encuentras una Alaska de punky que a lo mejor parece que da un poco de respeto, y luego la ves como una gallinita, como una madraza, tenía 15, 16 años, retocando a todo el mundo. Bueno, eso para un fotógrafo, y tú lo sabes perfectamente por experiencia, que te han dejado meter en esos camerinos y que te dejan, y que en el fondo son todos muy narcisistas. Bueno, pues entonces si nos deshace la máquina, nos ponemos a trabajar ahí y se sacan cosas increíbles, ¿no? Alaska se convirtió precisamente en la niña mimada de la movida. ¿Qué viste tú cuando por primera vez coges tu máquina fotográfica y retratas a Alaska? Bueno, yo lo que veo, hay una cosa importantísima para mí que es la fotogenia. La gente habla que si el pómulo, que si las líneas, bueno, eso nunca viene mal. Pero hay una cosa para mí que es fundamental en la fotogenia, que es que el modelo quiera hacerse fotos, que haya una complicidad con el fotógrafo. Y eso es lo que vi, no solamente en Alaska, sino en todos. Eso a mí me fascinaba. Por eso pude hacer el trabajo que hice, que consistía en que miraban a la cámara, que querían ser un bote de Colón y salir anunciados en la televisión, realmente, cuando todavía no había ni Antena 3 ni nada, ¿no? Entonces, lo que veía sobre todo era una complicidad, una hermandad, digamos, entre todos, y eso a mí me fascinaba. O sea, que cuando le ponía la máquina no me decían, no vídeo, no foto, sino que, bueno, ¿qué quieres? Y eso era para mí fascinante. Estamos viendo precisamente a Alejandro Sanz, cómo ha cambiado desde aquel Alejandro Magno. Eso vino después, claro. Sí, Claro, lo decía por esa fobia que tienen a la fotografía, y aquí estaba posando de una manera Exactamente. curiosa. Es que mi estudio, que algún día tenéis que venir para enseñaros cosas maravillosas, en mi estudio suceden cosas que no suceden fuera igual que aquí, igual que en este estudio suceden cosas que no suceden fuera, pues en mi estudio también suceden